Muy buenas tardes, comenzamos el Café de Periodista de hoy miércoles. Luego en la segunda parte, si no nos falla, vamos a tener al nuevo director insular, en este caso de la salud, en la isla de Lanzarote. Erika Cerdeña, buenas tardes, ¿cómo estás, Erika? ¿Bien? Muy buenas tardes, Jorge, muy bien. Después te preguntaré porque sé que eres una de las 3 personas que han seguido el debate en este caso de la isla, que se está celebrando o se terminó de celebrar hoy en la isla de Lanzarote. Don Pedro, buenas tardes, Jorge, don Pedro. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pero es verdad que los debates en generales, ahora te pregunto, Pedro, vamos a saludar antes a Carlos Insa. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos. En general los debates políticos es verdad que tienen poco seguimiento. Yo le digo que el debate de la nacionalidad canaria también tiene unos índices de audiencia bajísimos, bajísimos. Y es que, por desgracia, la gente cada vez le gusta menos o sigue menos la política. Yo supongo que será por la desafección. Sí, bueno, de Tendrán hecho, mucho que ver la desafección política de la ciudadanía. De hecho, ayer pues conocíamos esa noticia, ese informe de la UCO, donde ya de manera clara te evidenciaba esa trama presuntamente corrupta que lideraba el señor Cerdá, en este caso con la empresa Acciona. Servinavar y Acciona. Es curioso, porque algunos están, a pesar de que se llenan la boca diciendo que son demócratas, y no estoy mencionando a nadie, algunos estaban contentos y felices porque las presuntas mordidas de toda esta trama de corrupción no aparecieran. Y es verdad que fueron, yo creo que desde el punto de vista de la delincuencia, inteligentes, porque las mordidas estaban a vista de todo el mundo, dentro de las cuentas de Servinavar, con una especie de encrucijada dentro de las mismas juegos de ingeniería económica. Estaba toda esa mordidas que venían a través de Acciona, porcentajes de concesiones o de contratos que conseguía Acciona a través de la influencia, de la influencia corruptos, etcétera, etcétera, y que era un entramado porque la verdad que estaba bien montado, porque intentaban dar apariencia de empresa que ofrecía servicios, pero una empresa que no tenía músculo ninguno desde el punto de vista humano y material, y lo único que tenía era prácticamente las personas implicadas en la trama corrupta y algún que otro familiar que creo que le gustaba mucho ir al Corte Inglés. Bueno, en cualquier caso esa era la mujer, según decía uno de los socios de esa propia empresa. Pero en cualquier caso yo quería decir eso por la desafección que en general está generando la política. Y eso está beneficiando, Carlos, que lo quería preguntarte, a un partido, a Vox. Bueno, Vox es el comodín de Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez, Vox es el tonto útil de Pedro Sánchez. Desde mi punto de vista, lógicamente. Yo comparto algunas cosas con Vox y que tienen absolutamente toda la razón, porque además dicen las cosas claras y en muchas cosas van directamente al problema. O sea, en cosas que son evidentes y que están a vista de todo el mundo y que muchas veces les llaman xenófobos, o a lo mejor por decir cosas sobre la inmigración que tienen bastante razón, en otras desde luego se extralimitan y se pasan 4 pueblos. Pero bueno, yo no quería hablar de Vox, yo quería simplemente con pues, lo que tú dices, el tema de la desafección. Hombre, pues un presidente de un cabildo que se pega un discurso de 4 horas, pues es verdaderamente difícil de tragar eso, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la explicación de su gestión, tiene derecho a hacerlo porque tiene que exponer sobre la mesa pues, lo que han trabajado y efectivamente tiene todo el derecho a hacerlo. Y luego pues la desafección del resto de partidos, que es algunos instalados en el no a todo, en el o se hace lo que yo digo o a tomar por saco, y luego propuestas pues algunas muy endebles y en general un nivel de política pues bastante bajo, que no se busca el bien común, no se busca llegar a acuerdos, no se busca resolver los problemas. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar ya del caso Koldo o de cualquiera de los casos que están sobre la mesa? Pero desde luego lamentable todo, y la situación en España es cada día más catastrófica. Bueno, y de hecho también, por decirlo todo, también ayer se conocía un informe de la UCO contra el Partido Popular en Almería, donde el presidente y vicepresidente de la Diputación y algún que otro cargo más se vieron implicados en otra presunta trama de corrupción, en este caso de cobro de comisiones por la venta de mascarillas, que es todo ya un clásico en España. Pero en este caso, perdona, antes que tome la palabra Erika, no fue un informe,
Fueron directamente las detenciones, bueno, porque los detuvieron, no eran muchos, pero todos los que están implicados prácticamente 5, creo que durmieron en el calabozo. Efectivamente. Hay 4 que no se sabe exactamente quiénes son. Erika, tú tuviste la oportunidad de escuchar un poco hoy. Y ayer. Y ayer también. Sí. Bueno, pues vamos a empezar, en este caso, por Ariagona González, por la oposición. ¿Qué fue lo que dijo la oposición? Y en este caso, Ariagona González, pues un poco trató de descalificar toda la gestión del grupo de gobierno y sobre todo la gestión del propio Osvaldo Betancourt, porque se centró en la figura de Osvaldo Betancourt, que es una estrategia política, oiga, y lógico, porque es el presidente y es el que conoce todo el mundo. Pero fue muy dura en su intervención. A ver, yo creo que ni Osvaldo Betancourt es el culpable de todos los males, ni tampoco es don perfecto. O sea, y que tampoco hay que personalizarlo todo en él. Como tú bien dices, es una estrategia política. El Partido Socialista está haciendo su labor de fiscalización como considera que tiene que hacerlo. Uno, si ve el debate, se queda con quienes son propositivos y quienes son, digamos, al ataque y ya está. Como digo, yo puedo entender que la gente no quiera ver esto. Lo puedo entender, pero porque es pesado, son muchos datos, es mucho tiempo que la gente no dispone. Nosotros tenemos que sacar y extraer lo más importante. Y tanto de ayer como hoy, sí que me alegro de que se hayan puesto muchos asuntos sobre la mesa. Yo creo que todo no es tan fantástico como intenta el grupo de gobierno hacer ver, pero está en su labor y todo tampoco es tan catastrófico ni desastroso como está intentando hacer ver la oposición. Sí, siempre en el punto medio donde suele estar la verdad, pero en cualquier caso yo creo, y esta es una opinión personal, que si se hacen las comparaciones, Pedro, entre la gestión simple y sencilla de 4 o 5 áreas que ha hecho este gobierno de Osvaldo Betancourt con el que se hizo en la época de Dolores Corujo, y creo que no hay color. Es verdad que ellos contaron con el lastre de la pandemia, pero eso no quita para que hoy se estén haciendo muchas cosas que se tenían que haber hecho en la época de Dolores Corujo. Estoy hablando en planeamiento, estoy hablando en agua, ¿qué estoy hablando en asuntos Jorge, sociales. Con respecto a lo que has dicho, por ejemplo, y es verdad que se ha argumentado no solo la pandemia, el volcán de La Palma, que yo todavía no entiendo que si llegó algo a Lanzarote, pues como no fueron las noticias por televisión, poco llegó a Lanzarote del volcán de La Palma, o la curiosidad que muchos tuvimos y nos acercamos después de muchos años a La Palma, pero no sé en qué afectó. El tema de la guerra de Ucrania, que aparte de sobrecogernos, y el alza de precios en la política local, no sé qué tenía que ver el Cabildo Insular de Lanzarote y la presidencia de Dolores Corujo. La pandemia sí, pero nos afectó a todos. Pero yo quiero ir al tema de por ejemplo, la pandemia. Es que yo creo que la pandemia, en uno de las cosas que evidentemente es indiscutible que se ha ido avanzando, es en la ordenación del territorio en innumerables instrumentos. Era un momento idóneo porque no ponías en riesgo nada, no tenías que interactuar, se podía hacer todo a través de las nuevas tecnologías, en trabajar precisamente en documentación, en ordenación del territorio, en cualquier tipo de informe, etcétera, etcétera, y no se aprovechó ese tiempo, que yo creo que es una de las grandes diferencias entre el gobierno de Dolores Corujo y este gobierno. Con respecto a ir avanzando, después es verdad que este gobierno sí puede sacar pecho en que temas puntuales o temas, por ejemplo, de proyectos, es verdad que por lo menos se han puesto manos a la obra. Lo que pasa que también es verdad que nos tenemos que ir conformando con los proyectos, porque es verdad, pusieron en marcha o retomaron y lo pusieron en marcha el tema de la residencia de Taiche, que ya se está trabajando, pero no tenemos residencia. Lo de la Cruz Blanca en semana tiene que también empezarse a trabajar, no se estaba trabajando ni se tenía intención de retomar. Yo creo que esa es la gran diferencia. Hombre, Lo que pasa es que es muy yo creo mejorable. que todo el mundo sabe que es una obra con los plazos administrativos se eternizan, y por mucho que tengas empeño en hacerlo, la Cruz Blanca era imposible poder hacerlo, empezar la obra ya. Pero es que no había intención de hacerla en el no, mandato pasado. En el mandato anterior no. Vamos a ver lo que decía la Ariagona González, sobre todo cuando hablaba, en este caso, de que iba a ir a la justicia porque el presidente, por cierto, que muchas veces, en fin, yo creo que estas palabras, sinceramente, conozco a Ariagona, le tengo un cariño de hace mucho tiempo, y sé que ella ese tipo de palabras no está en su vocabulario normal, el de nombrar 5 o 6 veces al presidente que era un cobarde y un tramposo.
en 5 o 6 veces. Eso pues está claro que es una estrategia que tiene en este caso Carlos Espino, que es el que suele hacer este tipo de discursos, y posiblemente pues suenan feos, a mí al menos me suena, sobre todo por la reiteración. Pero vamos a ir a Ariagona González. Seguimos cumpliendo es uno de los eslóganes más repetidos. Lo curioso es que lo utiliza precisamente para dar a conocer la herencia de los gobiernos de Loli Corujo y Ángel Víctor Torres. Presume de la puesta en marcha de un parque eólico que le dejamos listo para su colocación y nos acusa de haberse encontrado en los molinos en el muelle. Pues claro, es que no los mandan por avión porque no caben. Presume del paso subterráneo de Playa Honda, cuando se trata de una obra proyectada, financiada y adjudicada por el anterior gobierno de Canarias gracias a la insistencia de Loli Corujo. Presume de la puesta en marcha de la unidad de hemodinámica y el búnker radioterapia, cuando le dejamos las obras terminadas y el equipamiento listo para instalar. Consejeras, consejeros, hasta el momento hemos tratado de poner fin a esta práctica deleznable por la vía del diálogo, pero hoy les adelanto que a partir de ahora recurriremos a los tribunales en defensa del derecho fundamental a la participación política de mi compañera. No será el Partido Socialista el responsable de que sea la justicia la que tenga que intervenir para corregir y sancionar el comportamiento deleznable y antidemocrático de Osvaldo Betancourt. Bueno, el primer corte realmente no era el que yo había pedido, el primer corte era el que ella, que era el segundo que íbamos a nombrar, que ella habla de que la mayor parte de la gestión positiva que ha realizado el grupo de gobierno eran obras o gestiones que se habían realizado en la época de Dolores Corujo. Es comprensible que les cueste encontrar a lo mejor otros argumentos para atacar al actual grupo de gobierno. Yo desde luego nunca optaría por insultar ni por decir esas palabras, aunque no lleguen a insultos los rosas, me da igual. O sea, eso el tema de que la confrontación les arranque apoyos de las tripas de la gente, deberían hacérselo mirar los partidos políticos que lo están utilizando. Eso por una parte. Y por otra parte, con respecto a lo que dice del muelle, a ver, de que el parque eólico se lo dejaron preparado, a ver, se estaba pagando un montón de dinero por esos molinos ahí en el muelle. Más de 100 y pico mil euros nos costó el tenerlo durante 3, 4 meses ahí, porque claro, pues cuando llegó no se había resuelto el impacto ambiental o un papeleo relacionado con el impacto ambiental y tuvo que ser. Pero es que el órgano ambiental en la legislatura pasada, hay que recordar que fue delegado al gobierno de Canarias las competencias porque decían que desde aquí no lo podíamos hacer. Sí. Un órgano ambiental que ha recuperado Jesús Machín Tavío, actual consejero. Yo las cosas normalmente las digo cuando las sé y esto es lo que sé de esto. Entonces, hay motivos, claro que hay motivos para criticar al actual grupo de gobierno, pero no entiendo por qué se agarran a este tipo de cosas, porque esto no es la realidad como la hemos conocido, o al menos a mí me da esa sensación. Mire, yo de verdad, una crítica que han hecho, que hizo el consejero del Grupo Mixto, Óscar Noda, al tema del transporte. ¿No podemos criticar el transporte? Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente se está trabajando en un contrato que los plazos, como decías tú antes, van lentos y tal, pues hasta que no los tengamos, pues nos cuesta verlo. Evidentemente no me puedes vender una cosa que todavía no tiene. El transporte es verdad que se puede, como todo, siempre tiene su lado, digamos, positivo y negativo, pero el transporte nunca, como ahora, se está empleando el transporte público, entre otras cosas por la gratuidad de las guaguas. Y la gratuidad de las guaguas no lo está pagando el Estado, eso la pagó en la época de la pandemia. Ahora lo está pagando el Cabildo de Lanzarote con el recurso de todos nosotros. Son 9 millones de euros anuales y está muy... lo que paga. Es decir, se ha utilizado el transporte público más que nunca, se han comprado guaguas nuevas más que nunca. Lo que pasa es que la isla ha crecido y tenemos un contrato marco de hace más de 10 años, que es el que tienen que sacar ya y están en ello, pero son contratos marcos tan complicados de ejecutar que todavía va a llevar tiempo hasta que se pueda sacar a concurso. Y una vez que salga a concurso, se lo pueden recurrir las empresas que se presenten, lo cual va a estar muy complicado. Pero bueno, también, como tú lo acabas de nombrar, Óscar Noda, yo lo vi, la verdad que no creo que fuera tan duro como me habían dicho, yo lo estuve escuchando esta mañana, y él fue simplemente... Muy bien, a mí incluso yo creo que Óscar Noda estuvo en plan moderado. Muy moderado, pidiendo... Para ser la oposición, moderado. Sí. Es verdad que criticó algunos aspectos, ¿no? Sí, pero se puede criticar, y perdona Carlos y ya te dejo, puede criticar desde... De hecho, voy a extraer algo que dijo Óscar Noda hoy, no exactamente,
pero hoy dijo algo cuando, hoy era la parte de resolución de las propuestas, ¿no?, que llevan los distintos grupos. Entonces él dijo, miren, yo honestamente creo que todos los que estamos aquí hoy, desde la oposición y desde el gobierno, venimos a aportar a la isla. Entonces, en algunas me abstendré y en otras votaré a favor y me abstendré porque a lo mejor yo no soy favorable a cómo es la manera en la que ustedes pretenden arreglar esto, pero no porque considere que ustedes no quieren hacer el bien para Lanzarote. Y me pareció muy constructiva esa parte de la que... Vamos a escuchar a Óscar Noda en una de los, unos cortes sobre su... porque creo que ellos tuvieron nada más que 10 minutos cada uno para intervenir. Porque usted ha hablado de sanidad, ha hablado de educación, pero ¿dónde se quedan los profesores o los médicos si no hay vivienda? ¿Dónde se quedan? ¿Se han conformado o se están conformando con las 201 que están haciendo en Arrecife, que es estupendo, faltaría más, y ahí, luego, sinceramente, esas VPO de promoción privada, por supuesto fui de los primeros en hablarlo, tanto con el consejero como con el propio presidente del Gobierno de Canarias, para que, ya que está dentro del plan de vivienda, que va a acabar ahora mismo, ahora también se habla de que a lo mejor esos fondos europeos no están y no se pueden ejecutar, en definitiva, que a esas 136 viviendas hay que echarle más hilo a la cometa y por fin se van, parece ser, a centrar en las de promoción privada, pero es que tampoco terminan de salir, no se han adjudicado todavía esas 42 viviendas y creo que está pendiente de este cabildo para que se pueda realizar. Bueno, es una propuesta de que se agilicen los trámites para la construcción de vivienda, que es una de las principales preocupaciones que hoy tiene el ciudadano de Lanzarote, y eso es cierto y es verdad. Es verdad que, por desgracia, las viviendas no se construyen en 2 años ni en 3, desde que empieza el proceso. Ese es uno de los grandes problemas que tiene este país, que a veces se tarda más en el procedimiento reglado para tener todos los permisos, se tarda más que la propia construcción de la vivienda, Carlos. No, sí, antes lo comentabas, que el Cabildo no tiene mando en plaza para no tiene, digamos, competencia directa de vivienda, pero sí que puede, y de hecho ha hecho hacer cosas. Creo que se ha gastado del orden de 11 millones, lleva 2 años, pues oye, ya se ha gastado más que Pedro Sánchez en proporción, 11 millones para un Cabildo de Lanzarote que tiene un presupuesto de 200, imagínate el gobierno de España lo que podría hacer si hiciera lo que está haciendo el Cabildo de Lanzarote. Sí, porque lo que está haciendo el Cabildo, entre otras cosas, es compra suelo a los ayuntamientos, los 2 ayuntamientos que tienen suelo, que son el Arrecife y Playa Blanca, y en Playa Blanca... No se lo está comprando para los ayuntamientos. No, se lo compra para el gobierno de Canarias. Pero va a ser propiedad del Cabildo, que se la va a ceder a las 2 empresas del gobierno de Canarias para que la pongan en alquiler para intentar regular un poco el mercado, que lo hace sin tener competencia, pero porque es uno de los mayores problemas que tiene la isla. De todas maneras, el problema de la vivienda, yo siempre insistiendo, de la compra de vivienda, con la cuestión pública no se va a resolver. El problema de la vivienda, aquí es que hay que hacer hoy se ha presentado una propuesta, una moción, como les llaman, unas propuestas de votación, ¿no? De resolución. Para pedirle al gobierno del Estado, instar al gobierno. Ha habido 2 o 3 que han estado curiosas. Primera, obligar a Pedro Sánchez a que apruebe los presupuestos. Oiga, si es que sin presupuestos no podemos ir a otros proyectos, Sánchez, no se pueden votar. Si estuviera en mis manos... Otra, que deroguen el plan de vivienda, o sea, que deroguen la ley de vivienda actual, porque la ley de vivienda actual está constriñendo el mercado de una manera que va a reventar por algún lado. O sea, si es que la gente no se atreve a alquilar sus casas, si es que ese es el verdadero problema y el verdadero drama de la vivienda, por mucho que Aragona o el Partido Socialista cargue sobre el tema del alquiler vacacional, además te dicen que el alquiler vacacional como si fuera el culpable de todo, o sea, que el alquiler vacacional pues tendrá una parte de culpa, yo no digo que no, pero desde luego decir que es el culpable de todo, en vez de mirar la ley de vivienda socialcomunista que han aprobado, que es absolutamente dañina para los intereses de todos los ciudadanos, porque todo el mundo quiere tener una propiedad, y si tú tienes una propiedad y el Estado te está diciendo el precio que tienes que poner, el Estado te está diciendo además que si lo alquilas a una familia o a una persona que se declara en situación de vulnerabilidad, pues se puede quedar ahí ya para los restos. Entonces, oiga, es eso lo que está reventando el mercado. La ley de la vivienda, yo siempre lo digo, cuando se legisla por ideología, suele pasar estas cosas, que se quiere hacer algo que con buena voluntad, y lo que ocurre es todo lo contrario. La ley de vivienda, la que más ha beneficiado es a los grandes tenedores, a los más ricos, y porque son los que le han subido
porque se ha constreñido el mercado, No, lo que y ha ha hecho, ha subido el precio de una forma pues por eso. espectacular. Y entonces, ¿quién no puede alquilar? Pues las familias medias y con la inflación menos todavía. Si me permites añadir una cosa en lo de la vivienda, que honestamente puede ser la solución. Yo no sé si derogar o modificar la ley nacional. A mí sí me gustaría meter al actor ayuntamientos, agilización de licencias para la gente que sí que quiere construir, que sí que quiere rehabilitar vivienda y demás. O sea, quiero decir, baje usted tasas de construcción, baje usted tasas de licencias, baje usted... Y que los trámites burocráticos... Y sáquelas adelante. En Teguise son 3 años para que te den una licencia. ¿Ves lo que te estoy diciendo? ¿Ves lo que te estoy diciendo? Más de lo que están ellos allí. Los ayuntamientos. No solo eso, sino el dinero que te cuesta construir. Sí, pero Carlos, no se puede estar en una situación como estamos ahora de urgencia y que se esté tardando dar 2 y 3 años. Esto lo denunció la Asociación de Construcción. Dice que así es imposible. Tardan más nosotros en el papeleo que en construir la vivienda. Pues que esto es un país... que se den facilidades, no solo en tiempo, no solo que se agilice, sino que también pero ellos ya no haya incentivos fiscales. Pero que ya no quieren incentivos fiscales, no quieren, para... porque las venden todas, no hay problema, las venden, las tienen ya vendido antes de salir. El problema es que no puede tardarse 5 años desde que uno empieza a construir una vivienda hasta que se puede... Se dilata demasiado en el tiempo. Y por cierto, sobre la vivienda vacacional, yo creo que ya basta de ponerla como culpable. La vivienda vacacional puede ser un cauce de fuga de vivienda del residencial, se fugan de ahí. ¿Pero por qué se fugan? Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué se van del residencial? ¿Por qué? Porque por dinero solo no es. Porque a mí me interesa más, si tuviera un piso, alguien tranquilito ahí, que no me dé quebraderos de cabeza, en residencial, y ya está, no estoy yo gastándome en limpieza. Un 20% en la plataforma, no sé tienes que pagar tienes que pagar los trimestrales, tienes que pagar impuestos, para eso lo dejas en Pero no es culpable, en es una vía de normal. Bueno, vamos a convertirte en un empresario, todo el mundo no quiere convertirse en un empresario. Vamos por darle voz a todo el mundo, a Vox también, en este caso, y vamos a darle al consejero de Vox en el Cabildo de Lanzarote, que vino a decir que sí, que reconocía que se habían hecho cosas, pero que muchas de esas cosas realmente eran titulares, que el ciudadano de Lanzarote no vivía mejor y que no lo notaba. Y además también, pues todo un clásico para Vox, el tema de no dar ni un solo euro a ayudas externas, que me imagino que se refiere a los inmigrantes. Llevamos años escuchando que Lanzarote avanza, que se ejecutan inversiones, que todo está en marcha, pero en realidad en la calle dice lo contrario. Emergencia hídrica, infraestructura sin terminar, transporte público obsoleto, sector primario abandonado, jóvenes sin oportunidades y con ayudas ridículas en sus estudios. Bueno, pues esto es lo que propone Vox, el grupo de gobierno, los partidos que apoyaban al grupo de gobierno. No sé si podemos ver la noticia, pero si no, simplemente ver en este caso al portavoz de Coalición Canaria, a Samuel Martín, que de alguna manera hizo, bueno, pues obviamente apoyó la gestión y dio sobre todo una lista de todas las cosas que se habían hecho con el gobierno de Osvaldo Betancourt. En el turno del debate del estado de la isla, de los partidos que conforman el gobierno en el Cabildo de Lanzarote, sus portavoces quisieron destacar, en alusión al gobierno anterior, liderado por el PSOE, que ahora se gestiona y que antes se hablaba. Podemos afirmar con la serenidad que da la gestión y la responsabilidad cumplida que Lanzarote y La Graciosa han pasado de la emergencia a la gestión. Hemos pasado de la parálisis a la acción, del anuncio vacío al compromiso real, de la improvisación al trabajo serio y sostenido. Durante años esta institución estuvo atrapada en la política del titular, en la comodidad de hablar sin hacer. Nosotros, consejeras y consejeros, hemos venido a invertir ese rumbo. Y lo hemos hecho en los ámbitos más sensibles: vivienda, agua, políticas sociales, territorio, la energía, la identidad o el futuro de nuestro modelo de isla. Esos son hechos y no son palabras. La prueba más contundente de la ambición de este grupo de gobierno es que se ha aprobado y estamos ejecutando el mayor presupuesto de la historia del Cabildo, que asciende a los 209 millones de euros. Este presupuesto récord no es un titular vacío, es un reflejo de la transparencia, el compromiso social y, lo más importante, de la capacidad técnica para ejecutarlo.
Bueno, pues un poco, la pieza la pueden ver ya completa en el informativo, pero en cualquier caso es para hacer un pequeño... Solo te faltó Armando, resumen. ¿no? Armando lo pueden ver en el informativo, lo pueden ver en el informativo. Por cierto, aquello cambia ya radicalmente de asunto, aunque tengo ahí, me dice que tengo a Osvaldo Betancourt hoy dando la réplica y cerrando el debate. 2 cortes de Osvaldo Betancourt, vamos a ver si lo podemos ver y así ya cerramos el capítulo del debate del estado de la isla que, como hemos visto, no está embarazada. Seguir operando igual. Yo no me levanto por la mañana y miro un calendario a ver si cientas personas tienen en esa duplicidad coincide o no coincide, porque entonces no estaría gobernando estarían gobernando esta. Por tanto, yo he convocado plenos los lunes, los martes, los miércoles y los viernes. Y no es que cuando viene se levantan y se van, sino cuando se convocan y se le da la posibilidad de entrar de forma telemática, como lo he hecho yo con mi duplicidad, no se conectan. Por tanto, háganse mirar el término cobardía y no me amenacen con ir al juzgado. Vamos a ir al juzgado porque la democracia hay que aplicarla. Mi partido político, desde que ustedes accionan, ya se lo he dicho, vamos a accionar porque eso no prescribe. Y estuvieron 15 meses sin darle la posibilidad democrática de debatir plenos ordinarios y, por tanto, no pasa nada, causa-efecto, yo estoy aquí para estar. Pero no vayan ustedes pensando de que yo voy a convocar plenos o reuniones a ver si viene o no viene. Bueno, eso se refería en contestación, Pedro, a que Ariagona, en su primera parte de la intervención, estuvo como 4 o 5 minutos hablando de precisamente de que iban a ir a los juzgados porque estaba convocando pleno cuando no asistía, cuando no podía asistir en este caso. Yo no por nada, Jorge. Dolores a mí, evidentemente, yo no soy jurista o de letra, pero que sea delito que se convoque pleno cuando Dolores Corujo, de forma voluntaria, ha optado en estar en 2 cargos de responsabilidad, llámese consejera del Cabildo y diputada nacional, que yo sepa en este país es un derecho y no un delito tener la posibilidad de ser elegido y elegible. Yo que explique a Ariagona, que también sabrá de eso, supongo yo, y de otras muchas cosas, o supongo que también estará bien asesorada en dónde ha encontrado lo del tema de que pueda ser delito, que Osvaldo Betancourt marque los plenos, porque me da a mí que los plenos se convocan en tiempo y forma y de manera reglamentaria. Otra cosa es lo que pienso yo, que no solo en el caso de Dolores Corujo, en el caso de Osvaldo Betancourt también, una persona, un cargo. Y así se termina todo este martingaleo, que yo supongo que el Partido Socialista, si Dolores Corujo renuncia a una plaza o a otra, a una de las dos, no estoy diciendo que renuncie a las dos, sino a una de ellas, hay un compañero del Partido Socialista con igual o mayor capacidad que Dolores. Y también lo mismo en el caso de Osvaldo Betancourt. Si Osvaldo Betancourt renuncia a ir al Parlamento, que es verdad que al tener la potestad de convocar los plenos, pues supongo, y que el secretario ve que están bien convocados, supongo que no le están poniendo la verdad problema. que en este caso se da lo que no se suele dar casi nunca, que es coinciden 2 personas que están con duplicidad de cargo, que es Osvaldo y es Dolores Corujo, y entonces es más difícil compaginar la fecha. Pero en cualquier caso, yo creo que Osvaldo cuando convoca la fecha, él lo dice, yo me lo creo, no lo hace pensando en si Dolores Corujo puede venir o no puede venir. No digo que alguna vez lo pueda hacer, pero en general no creo que sea así. La realidad es que hoy Dolores Corujo pudo haber participado vía telemática y no se conectó. Pero bueno, en cualquier caso... También aquí en Lanzarote las comunicaciones están muy mal. Bueno, vamos a hablar... Se hubiera ido a Mazdachi. Recuerda, para cerrar el tema de lo del debate que se han embolsado en los últimos días, ¿cuánto eran? 1.600 pavos. 1.600 eurillos. 1.600 eurillos así de bellón. Es verdad que a algunos no les hace falta. Bueno, es su trabajo también. Yo ahí sí que... En este caso sí. Lo que pasa es que venimos de unos plenos que... No sé yo hasta qué punto era tan necesario aquel pleno extraordinario de la semana pasada. Esto es el debate de la isla y si dura 2 jornadas, dura 2 jornadas y punto. O sea, y se tienen que preparar los temas y eso. Venga, vamos con otros temas. Algunos de aquí a final de mes.
Bueno, vamos con otros temas. Por cierto, que ayer, tal como había anunciado y adelantó el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, yo creo que el campo y sobre todo los propietarios de fincas, viticultores y bodegueros de la Jeria reciben una de las noticias más esperadas del año, y es que por fin el órgano ambiental que creó este Cabildo, porque en la época de Dolores Corujo no se creó ningún órgano ambiental, que son personas cualificadas que analizan los proyectos, en este caso dio el visto bueno a lo que es el documento de alcance de lo que será el plan especial de la Jeria. Muy importante, en este caso, Erika, esta noticia para el campo, porque llevan desde el año 2000, no me quiero equivocar ahora, pero creo que es 2010, intentando sacar adelante el documento. Demasiado tiempo, hay mucho trabajo detrás. Yo evidentemente soy ya lo siento porque en este caso le toca a la consejería de Jesús Machín Tavío, soy muy escéptica, pero veo que sí, que se están dando los pasos. Es importante para dar seguridad jurídica, es importante para que en la isla vayamos en sintonía con, por ejemplo, el reconocimiento reciente que ha dado la FAO, como CIPAM, y todo esto. Yo creo que es el primer, es claro, había ahí la noticia, habla del primer examen, y yo la verdad que entiendo que este tipo de documentos llevan un trámite largo. Espero que sea la primera de las buenas noticias en cuanto a planeamiento que necesita la isla de Lanzarote, y esto es una muestra, yo no sé si de la legislatura pasada o incluso de antes, de los retrasados que vamos en Lanzarote y La Graciosa con el tema del planeamiento. De verdad que me alegro, buena noticia, y a seguir trabajando, sí, hombre, pues tampoco le voy a dar tantas palmaditas. Pedro. Oye, no por nada, yo en el tema del órgano ambiental, Jorge, yo y tú y yo también le tengo cariño, pero Pedro Sánchez tampoco fue capaz de sacarlo adelante. Se lo delegó incluso a Benjamín Perdomo porque era un tocanarices en los plenos, tampoco fue capaz de sacarlo adelante. Estando en la oposición, Dolores Corujo 4 años, ni se preocupó y le dio las competencias al gobierno de Canarias, y es verdad que este gobierno sí lo ha sacado adelante. No solo fue Dolores Corujo, Pedro tampoco. Pedro Sánchez lo intentó. ¿Y no lo sacó? No lo sacó porque en aquel entonces tenía minoría. Por eso, y no pudo sacarlo, no porque no quisiera. De hecho, lo que dijo es: señores, yo se lo doy al PSOE para que lo hagan ellos, y yo se lo apruebo con los ojos cerrados. Se lo dio a Benjamín. Ponga ustedes los... Al PSOE no, a Benjamín. Bueno, Benjamín ya era medio del PSOE. Bueno. Sí, era ya del PSOE. Era de Ciudadanos. Bueno, era más Ciudadanos que le hacía la cama al PSOE. Era más del Eso PSOE que es Ciudadanos. incorrecto. Bueno, mira dónde ha acabado. Mira, están ociosos hoy, ¿eh? Bueno, lo cierto es que esto va a permitir, sobre todo, preservar un paisaje, porque es lo curioso, porque a veces yo veo a tantos partidos de la izquierda hablando de preservar un paisaje y después no hacen nada para que eso sea así. Y por lo menos este gobierno está haciendo sus deberes, porque no es otra cosa sino hacer sus deberes, y es que el paisaje de la Jeria, que es único, se pueda mantener en el tiempo, y además que se considere no solo para preservar en la zona central de la Jeria los hoyos y no otro sistema de plantación, sino simplemente tiene que ser el sistema tradicional de los hoyos, es el que puede existir en la zona central de la Jeria, porque la Jeria, para entenderlo, yo no sé ahora exactamente cuántas hectáreas tiene. Y los elementos estructurantes, que también era de los temas polémicos. Efectivamente, y la segunda cosa importante es que considera vitales las bodegas para mantener ese paisaje, como aquí hemos dicho durante mucho tiempo, Carlos, y tú recordarás que nos decíamos que estamos defendiendo las ilegalidades de la bodega y tal. No, lo que no se sacó ese plan, precisamente, es posiblemente porque legalizaba de manera indirecta todas las bodegas. Sí, ese es el problema. No, el drama de esta isla es que no haya un acuerdo para aprobar este tipo de cosas. O sea, ¿quién no quiere un plan para la Jeria? O sea, otra cosa es que te caiga mal uno de los empresarios que tiene una bodega espectacular, o porque tus rencillas políticas y personales con ese empresario, y entonces los bloqueas a todo el planeamiento, con lo cual, con tal de tú mantener tu postura, pues le das por saco a toda la isla. Entonces esto es intolerable, o sea, es infumable. Y luego además el problema que tiene en este caso el grupo de gobierno es que lo llevará, pero si no le da tiempo a aprobar antes de que se acabe el mandato,
Eso, como gane las elecciones del Partido Socialista, lo va a meter en una gaveta otra vez. No, hombre, ya no. O sea, ya no, porque ya está legalizada la otra. Ya fue el es que ese es el riesgo que se corre. Que como no te dé tiempo a aprobarlo en los 4 años que tienes de mandato, va a ir a la gaveta. Hombre, o a la papelera, que es peor. Capaces son, pero yo creo que ya no se lo permitirían ni los propios militantes del Partido Socialista. Por cierto, aquellos que suelen ir a Puerto Calero, desde Puerto del Carmen, desde la zona de Puerto del Carmen, que sepa que ya está cerrada, creo que si no me equivoco, Pedro, la carretera. Rotonda del Toro hasta la rotonda del barco, ¿no? De Vela Latina que hay allí. Sí, de Puerto Calero. Vamos a ver, creo que Jacobo Medina nos los cuenta, y también, de paso, se le preguntó sobre la declaración ayer de Nona Perera, de Ecologistas en Acción, que, como sabe todo el mundo, dijo que había que evitar que se hiciera la carretera de desdoblamiento LZ40, tan importante para la seguridad de Lanzarote. Y estaban enmarcadas en ese plan de rehabilitación de mejora de las vías insulares con una inversión de 700.000 euros financiada con los fondos de desarrollo de Canarias, y en las próximas 3 semanas le digo a todos los vecinos de Puerto Calero, a los vecinos de Puerto del Carmen y también del municipio de Tías, que tendrán que coger como vía alternativa la zona de Mácher, la carretera de Mácher, para poder conectar con el núcleo de Yaiza o también de Arrecife o del propio municipio de Tías. Vamos a seguir defendiendo la modernización de las carreteras en la isla de Lanzarote, y sí, a los ecologistas les recomiendo que se dediquen a otra cosa, sobre todo a mejorar la isla de Lanzarote y el interés general. Lo que no podemos hacer es que una carretera que es fundamental, su duplicación, posicionarnos en contra de todo. La isla de Lanzarote tiene carreteras del siglo pasado y tenemos que colocarlas en el siglo XXI con modernización. Bueno, pues estas las declaraciones del consejero, que de alguna manera indirectamente contesta a Nona Perera, que, insisto, ayer en declaraciones a las 12 de la mañana dijo que esa carretera no se debería de hacer, la duplicación de la LZ40. Sí, porque ellos consideran que es como alimentar el monstruo que hemos creado de la movilidad con coches. Sí que es verdad que le preguntábamos, les poníamos, oiga, en 20 años la población se ha triplicado. ¿Usted cree que por mucho que mejoremos en transporte público, por mucho que vamos a poder asumir esa carretera, esa vía tal cual está, va a poder absorber todo ese crecimiento poblacional? Y decía que bueno, que había que buscar otras alternativas anteriormente. Esto es como todo, Jorge. Opiniones hay muchas. Yo personalmente, como he tenido que dar noticias, yo soy una ignorante, lo reconozco, pero como he tenido que dar ya unas cuantas noticias en muy poco tiempo de personas que han fallecido en esa carretera, porque esa carretera es peligrosa, porque esa carretera es muy transitada y por muchas cosas, yo personalmente, si se desdobla, y creo que el Ayuntamiento de Tías lo ha manifestado, el alcalde de Tías, José Juan Cruz, ha manifestado también esa necesidad y muchas cosas más. Juan Cruz ha sido el valedor principal de esa carretera, porque él será del PSOE, pero no es tonto, y lo que necesita esa carretera es ya desde hace años, no ahora, necesita desde hace años que ya esté duplicada. No solo ya por una cuestión de absorber al tráfico que hay, sino sobre todo por una cuestión de pura seguridad. Pedro, no sé qué piensas sobre esas declaraciones. Bueno, primero que a mí no me parece un poco interesado el de mezclar los kilómetros cuadrados de la isla de Lanzarote con kilómetros lineales que hay de carretera. Si tú estás hablando de kilómetros cuadrados, es otro parámetro totalmente diferente el de carretera, porque es que se parecía mucho. Así que, y no es lo mismo que un kilómetro cuadrado que un kilómetro lineal. Y la gente, pero no todo el mundo ha estudiado economía como tú. No, yo no he estudiado economía ni nada. Yo tengo una mala economía por mi mala cabeza en los números. Y después, con respecto a esa carretera, es que esa carretera ya nació. Esa carretera, para que la gente lo sepa, todos los dos arcenes, los dos márgenes derechos están ya, ¿cómo se dice? A ver, que ya fueron expropiados desde que se hizo la primera fase de esa carretera, porque se sabía que había que desdoblarla. Claro, no, es que era una carretera para el futuro desdoblarla. Claro, y por eso se pagó hace años ya la expropiación. Bueno, vamos con nuestro invitado y vamos a hablar, como dije al principio del programa, con el nuevo director del área de salud de la isla de Lanzarote. Que
llegó una nota... Bueno, ya estamos en directo y estamos con Erasmo García, que es el nuevo. Algunos dicen que se ríen cuando digo el nuevo, porque la verdad es que ha estado ya en 2 ocasiones más ocupando el cargo de director de la Oficina Insular de la Salud Pública en la isla del área de salud de la isla de Lanzarote. Buenas tardes, don Erasmo. Hola, ¿cómo muy estamos? buenas tardes, don Jorge. Pues aquí trabajando. De nuevo, volvió otra vez. Así es. Algunos dicen que usted es como la rueda de recambio de los coches, que siempre cuando Coalición Canaria necesita a alguien en la sanidad, pues recurren a usted cuando hay un problema. Usted sabe, yo siempre digo, yo soy un hombre de partido y yo soy fiel al compromiso que he adquirido con Coalición Canaria. Pues han considerado que yo tenía el perfil adecuado para terminar esta legislatura, este año y medio que queda, para hacer, pues bueno, llevar un poco junto con el gerente la rienda de la sanidad en la isla, que no es poco, y bueno, pues al principio tienes que pensarlo, pero he tomado la decisión de que sí, y bueno, con todas las consecuencias. Bueno, y en este caso es verdad que la sanidad siempre ha sido una de las asignaturas pendientes, no, por no engañarnos, en toda Canarias, en toda España, porque siempre ha sido una asignatura pendiente, y es de las cosas que, aunque usted haga una inversión hoy de 10 millones más que el año pasado, por desgracia los problemas no se siguen sin resolverse. Pero es verdad que en este caso ustedes presumen, de alguna manera, Coalición Canaria, de que se está invirtiendo más en sanidad, tanto en Canarias como en Lanzarote, que nunca. ¿Eso es cierto? Sí, efectivamente, así mismo es, y pues a los hechos me remito en que hace 2 o 3 días se dio una rueda de prensa para analizar los presupuestos del Gobierno de Canarias y concretamente lo de la isla de Lanzarote, y concretamente en el tema de sanidad, pues veníamos desde el 2003, o de 2023, perdón, donde había una inversión de unos 4,5 millones de euros en infraestructura, en el capítulo 6, y ahora ya pues le puedo adelantar que para este año 2026 pues hemos triplicado 3,5 veces más, que vamos a tener sobre 14 millones de euros para inversión, y que ya también, perdone, es que hay una matiz importante sigue. En que tanto el gerente como yo hemos planteado una situación en que vamos a hacer una rueda de prensa monográfica exclusivamente de sanidad para aclarar con más detalle todas estas obras y todas esas cuestiones que estamos pendientes de realizar, ¿no? Yo, lo que quería decir es si podía nombrar dentro de esos dineros, qué obras fundamentales o considera usted que son fundamentales para... Bueno, no tengo todos los datos porque apenas llevo una semana, pero en líneas generales tenemos que dejar claro que la isla como la de Lanzarote, bueno, la de Lanzarote y las menos pobladas, excepto Gran Canaria y Tenerife, somos islas que tienen una gerencia única. Eso quiere decir que tanto la atención primaria como la atención especializada están bajo la misma gerencia. Por lo tanto, tenemos que tener una visión global de la isla para poder, digamos, que no hayan desequilibrios a la hora de planificar. Entonces, hay una cosa importante que he tenido una reunión hace unos días con el gerente, una cosa súper importante que me ha gustado, que es que ya está planificado, digamos que hay un plan director de infraestructuras en marcha, que nos lo van a entregar pues en el primer trimestre del año que viene, y ahí es donde se va a ver exactamente qué es lo que se necesita, hecho por profesionales, gente que sabe, no es una cuestión política. Sí, es como dibujar las necesidades de Lanzarote de cara a los próximos 30, 40 años. Efectivamente, y ya no solo eso, ya le puedo adelantar, por ejemplo, que hay cuestiones fundamentales en esta isla que es arreglar el Hospital General. El Hospital General tiene una deficiencia pues de instalaciones, una deficiencia de gases, o sea, digamos que pues para que podamos entenderlo, la palanca de la luz está a punto de caerse, pues tenemos que invertir en ello, porque sin luz no podemos estar, gases medicinales. Pues todo ese tipo de infraestructura se va a ampliar una zona de unos 1000 metros cuadrados para ampliar consultas. Quiero decir que ya lo tenemos todo planificado y ya daremos... Por lo menos dibujado, ahora habrá que empezar a ejecutarlo. Efectivamente. Señor García, bienvenido. Bueno, pues voy a ir yo por el otro lado. Yo no quiero denostar ninguno de los logros que se han hecho en este tiempo porque yo los reconozco. Sé que es así. Hemos hablado con el gerente de los servicios sanitarios, con Pablo Eguía, y sé que es así. Sé que, por ejemplo, la adquisición del robot Da Vinci, sé que se ha hecho un grandísimo esfuerzo por incorporar profesionales. Ahora hablamos de psiquiatría, que también me parece esto muy importante. Pero sin restarle importancia a todo lo que se ha trabajado,
la gente sigue quejándose. Es verdad que hemos incrementado la población notablemente en la isla de Lanzarote, pero la gente sigue quejándose de esperas muy largas para ciertas especialidades. Sigue quejándose de incluso, yo le diría, de falta de eso, de infraestructuras y de algo más inmediato, ¿no? Que le llegue de forma más inmediata. Yo no sé qué le diríamos, o qué le diría usted en este caso a la ciudadanía de Lanzarote, que cuando sale el gerente, por ejemplo, a hablar y a nombrar los logros, que yo sí creo que lo son, sí creo que lo son, dicen, pero es que yo no lo veo en mi caso, no lo veo en mí. ¿Qué le podemos decir? Porque... Que lo entendemos perfectamente. O sea, vamos a ver, nosotros no solamente atendemos a los 170.000 personas que tenemos en esta isla, por supuesto. Aparte de eso, saben que el turismo es un factor fundamental en esta isla. También atendemos a los más de 3 millones de personas que nos visitan y le damos una calidad. Pero entiendo perfectamente que la gente se queje porque todo lo que se haga es poco. Yo entiendo que además cuando uno tiene un problema o una enfermedad, su enfermedad siempre está por delante de las demás. Creemos que nuestra enfermedad es peor que la de los demás. Yo lo único que le digo es que nosotros vamos a trabajar y vamos digamos que a intentar reducir la lista de espera, sobre todo por criterios técnicos, lo dicen los técnicos, que sobre todo en aquellas cuestiones que sean más complicadas, llámese cuestiones oncológicas, cuestiones graves, en eso la espera sea menor. Y de hecho hay datos de que en los 2 últimos años y sobre todo y en este 25 se ha reducido la lista de espera el número de días para que te vayan a intervenir. Pero yo entiendo que el que tiene un dolor y que está pendiente siempre será mucho por todo lo que espera. Pero en base a eso quiero decir que también me he encontrado que la gerencia tiene un plan estratégico fundamental que ya lo tiene elaborado, que ya está trabajando en él desde 2025 a 2028 y para resumir hay 3 ejes fundamentales que es un poco siguiendo lo que usted nos dice, que es pues adecuar la cartera de servicios y mejorar la prestación, eso es fundamental, y hay una serie de cuestiones que ya se están trabajando y hay que seguir haciendo. Reducir la demora, pues evidentemente para la atención sanitaria, en eso se trabaja. No siempre se puede... Se ha reducido ya, creo, pues, ¿no? Por eso. Y además también una parte fundamental que creemos que se mejore la experiencia que tiene el paciente con nosotros. Que siempre, usted cuando se hace una encuesta de satisfacción al paciente cuando sale, sabe que todos los hospitales de Canarias y el nuestro está por encima estamos con un notable alto casi a un sobresaliente, porque desde luego cuando usted entra por ahí, la atención que se le da, la prestación que sale el paciente sale contento. Pero entendemos que hay que seguir trabajando en eso. Carlos. Bueno, yo creo que está sobre la mesa el tema de Playa Honda, ¿no? Yo creo que todo el mundo está preguntándose qué va a pasar con eso. Con el centro de salud de Playa Honda. Una barbaridad de vecinos los que están ahí, que se tienen que desplazar. Es una obra que está ahí, un proyecto que está hecho. ¿Cuál es la solución? Pero la solución tiene que ser ya, no puede ser ya más, esperar más meses. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Canarias? A ver, tal y como decía, está elaborándose el Plan Director de Infraestructura que nos va a decir qué es lo que se tiene que hacer, no solo en Playa Honda, sino en toda la isla. Porque no solo falta ampliar Playa Honda, falta ampliar muchas más cosas, falta ampliar Costa Teguise, falta ampliar Playa Blanca, en Puerto del Carmen se ha quedado pequeño también, Tinajo tenemos que ampliarlo, el de San Bartolomé pues ya se está adjudicado. Quiero decir que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que ha pasado con Playa Honda? El centro actual, el consultorio actual de Playa Honda, ya desde la época anterior veíamos que era pequeño y nosotros creíamos que se tenía que ampliar. Justo al lado de donde está el centro de salud de Playa Honda había suelo municipal que era el que consideramos que nos tenían que haber cedido en ese momento y ya hubiese estado realizado todo eso. Se ha apostado pues por otra cuestión, que han cogido una cancha deportiva, con lo cual ya no hay cancha deportiva allí y se va a intentar hacer un macrocentro alrededor de 4.000 metros cuadrados, imagínense. De 475 que tiene, de que los técnicos nos dicen que por la población que hay en Playa Honda debe estar acorde entre 1.500, 1.800 metros de lo que se debe de hacer, y entonces nosotros pensamos que efectivamente tenemos que revisar ese proyecto, ver lo que nos digan los técnicos y programas asistenciales, nos dice, pues efectivamente el centro tiene que ser en estas condiciones y las otras, y lo acometeremos, pero todo eso, usted imagínese que tenemos el presupuesto para el año 26 alrededor de los 14 millones de euros
y no podemos invertir más de la mitad en un centro de salud si no lo requiere, quiero decir, porque nosotros tenemos prioridad que todo lo que se haga en la atención especializada, todo lo que se haga en el hospital, es para el bien de los habitantes de Playa Honda, de los habitantes de San Bartolomé, los habitantes de toda la isla. Por lo tanto, va a repercutir positivamente en todos los pacientes y darle una calidad acorde a las necesidades que se tienen en ese momento. Perdona, pero hay una cosa que quiero preguntar antes que se me olvide, porque hablando ahora del centro de salud de San Bartolomé o de Playa Honda en este caso, que yo creo que tiene razón, que se marque prioridades, pero yo creo que es evidente que el centro de salud de Playa Honda es una prioridad, es decir, eso, de hecho, los técnicos del propio gobierno en su día sí lo dijeron, que era una prioridad de la sanidad pública de Lanzarote, que tenga más metros o no, eso ya es una cuestión técnica que yo no puedo valorar porque no soy técnico y no lo sé, pero que es una prioridad, yo creo, Erasmo, que lo es de hecho, los técnicos anteriores que estaban en el gobierno así lo decidieron, por eso se hizo el proyecto, que lo redactaron ya está redactado. Por eso se hizo. Pero bueno. En ningún momento hemos dicho que no es prioritario el centro de salud de Playa Honda. No hemos dicho eso. No, lo único que hemos dicho. Prioritarios son. No, pero no se ve solución. O sea, no, la solución, y perdone que es que siempre vaya a volver al plan director de infraestructura. Esa va a ser la solución, no solo para eso, sino para la isla. Yo entiendo eso, yo entiendo que se tiene que planificar todo. Porque hay uno con más prioridad, otro con menos prioridad. Yo lo que digo es que no sé si el tamaño es el que según lo que nos dicen los técnicos no lo es, pero queremos verlo pero plasmado. Que es prioritario es evidente. Por supuesto, de todas maneras. Como yo creo que es prioritario también, en este caso Erasmo, el tema del hospital insular, el viejo hospital insular, que creo que el Servicio Canario de Salud en un momento determinado estaba dispuesto a hacer una mejora, pero como siempre en esta isla, pues se hace la demagogia, que lo que se quiere encargar es una infraestructura para sacar como el centro geriátrico y tal, y al final yo creo que ustedes se asustaron, usted no estaba, pero se asustaron, y al final dijeron, mira, como lo de Lanzarote no se ponen de acuerdo, como siempre nos ocurre, pues lo dejamos ahí que se caiga por sí solo, que es, por lo que me cuentan algunos tradadores, la situación en la que se encuentra, que es casi en colapso ese centro, no voy a decir en colapso porque no voy a asustar a la gente, pero vamos, en estado bastante cercano al colapso. Evidentemente, bueno, precisamente el viernes se va a celebrar el 75 aniversario del Hospital Insular, un hospital que por supuesto todos queremos y todos tenemos nuestra nostalgia por el Hospital Insular, pero tenemos que tener claro y hay que dejarse de demagogia y hablar claro. Yo lo que quiero es que tenga está bien para la fotografía y para ver hacer una exposición. Pero nosotros lo que está claro es que ese edificio tiene unas deficiencias impresionantes. Hay un informe demoledor de que ese edificio se tiene que acometer, se tiene que arreglar. Desde luego, Coalición Canaria tiene claro que ese espacio se tendrá que utilizar, no se va a dejar de utilizar. Hombre, claro. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero es que primero hay que sacar a la gente. Efectivamente. Y hay que ponerlo en algún sitio. Efectivamente. Y entonces ahí es donde volvemos a ese edificio polivalente, pues vamos a llamarlo de esa manera, que está frente a urgencias del hospital, que es que no lo hemos podido reseccionar. Y es que esa obra que se adjudicó de aquella manera, que nos costó a todos alrededor de 15 o 16... ¿En la época de las mascarillas? Sí, efectivamente, ya, don Jorge, usted... Bueno, sabemos cómo va. Entonces, eso se tenía que haber recepcionado, pues, digamos que en el 2023. O sea, se terminó a los 7 meses de hacerlo. Todavía llevamos 2 años desde nosotros, desde nuestra legislatura. Me consta que se está trabajando a ver de qué manera podemos solucionarlo, pero no tienen fácil solución. Pero hasta eso era una pregunta que yo quería hacerle. ¿Cuál es ahora mismo el momento, digamos, administrativo en que se encuentra ese edificio ahora mismo? Para el Servicio Canario de Salud, ¿ese edificio no reúne las condiciones? No lo hemos podido recepcionar. Yo no tengo todos los datos, que es lo que tengo apuntado para cuando tenga que ir a Gran Canaria, porque eso de servicios centrales, que me digan exactamente en qué situación jurídica o qué situación está, porque es que lo necesitamos, la isla necesita abrir, pero para poder abrirlo necesita poderlo recepcionar en las condiciones que tenga que estar, y hasta que eso no se pueda recepcionar no podemos sacar porque a la gente no la podemos dejar en la calle.
Y por otro lado, una vez que se traslade, los otros, lo que sí vamos a seguir manteniendo es la calidad de la geriatría que se da en la isla. Eso no se va a fallar en absoluto, al contrario, porque en ese edificio tiene que tener para los pacientes mejores condiciones, porque además está dentro del Servicio Canario de Salud, que también le digo que yo tengo que decir que en el año 19 lo recepcionamos con gran alegría, porque teníamos claro que a los geriatras, a nuestros pacientes mayores, no solamente está la geriatría, pues también hay que el cardiólogo, el neurólogo, además, que necesita de otros servicios que si lo tenemos ahí al lado, le podamos dar mejor prestación, ¿no? Pues mucha suerte averiguando en qué momento se encuentra el centro polivalente. El misterio mucha guardado. suerte. Sí, mucha suerte, porque todo el que pasa por aquí, y no es entiéndame, es un tono casi jocoso ya, porque es que de verdad que no puedo entender, y tampoco puedo entender cuál era la visión. O sea, yo puedo entender que estábamos muy asustados con la pandemia, porque ese centro en primera instancia se desarrolló en la legislatura pasada como un centro de enfermedades emergentes. Sí. Teníamos todos el miedo de la pandemia y lo comprendo, pero es que ahora me pongo a ver y digo, ya, pero es que a lo mejor hacía falta, cuando la gente estaba metida en su casa, ampliar centros de salud y esas cosas. Pero bueno, esas son tonterías que se me ocurren a mí. A mí sí me gustaría hablar de la salud mental, que es otro de los grandes problemones que tenemos en nuestra sociedad, no solo en Lanzarote, sino en general, y también temas de salud mental grave. Parece que se han reducido también los ingresos, en este caso hospitalarios, de salud mental. Mandaba ayer una nota de prensa el área de salud, hablando sobre la incorporación, yo no quiero equivocarme, creo que 15 profesionales más al área de psiquiatría, ¿pueden ser? Sí, eso no lo sé con detalle, porque ya le digo, pero sí, efectivamente, de lo que sí le puedo hablar, que conozco, es de los magníficos profesionales psiquiatras que tenemos en esta isla, no solo psiquiatras, sino de todos los demás, pero concretamente en el aspecto de psiquiatría, donde están haciendo un trabajo, no se puede usted ni imaginar, donde está la salud mental, tanto en Valterra como en Tías, trabajando muy bien, donde, como usted bien apuntaba, después de todo ese esfuerzo que están haciendo, pues las listas de espera están reduciéndose, los ingresos están siendo menos, porque se está haciendo un trabajo que no solamente es médico, sino un trabajo por fuera importante. Y yo tengo que decir que también queremos ampliar digamos que el servicio de psiquiatría. Es otra de las cuestiones que ya, cuando se haga esa rueda de prensa monográfica de sanidad, vamos a analizar exactamente en qué va a consistir, cómo poderlo hacer. Y yo apuesto por el equipo que siga trabajando, además con guardias 24 horas, en cualquier momento, cuando se llegue a urgencias, si se necesita un psiquiatra, en el momento está ahí. O sea que lo que no se entiende es cuando se hablan de demagogia y se dan datos que no son correctos y se intenta pues asustar a la población. Y yo creo que hay que ser serios en todo este tema. Con la sanidad, yo creo que no debemos estar con cuestiones partidistas y cuestiones de asustar a la población. Tenemos que remar todo hacia adelante, porque lo que es bueno para mí es bueno para ustedes. Yo puedo entender la parte política que dice, pero mentiras, bulos, con eso, eso no va conmigo. Última pregunta. Bueno, sí, yo he visto aquí una encuesta que de verdad me tiene patinando toda la mañana. Dice que el 60% casi de las enfermeras y fisioterapeutas de Canarias reconoce que sufre acoso sexual y que el 82% dice que no lo denuncia. Yo sé que hay, sobre todo gente en urgencias, la gente suele perder los nervios porque son situaciones complicadas, no sabes de tus familiares, se demoran muchas veces las entradas y se llega, bueno, incluso a la agresión, y no solo verbal, sino también física. Y las enfermeras y los profesionales del hospital son una maravilla, o sea, da gusto, cualquiera que hayamos estado ahí, hemos visto que el trato que recibes, pero necesitan una protección especial. Esto el gobierno se lo está planteando. Pero un momento, yo creo que ahí lo que se refiere, y si no me corrige ustedes si lo saben, se refiere no a los acosos sexuales, es entre la propia plantilla, no externa. Bueno, no sé exactamente. Externa, es entre la propia plantilla. Lo único es el machismo bueno, pues en cualquier caso las dos vertientes me valen, o sea, sí. amplía entonces lo que yo lo decía. Pero a mí yo no es que difiera esos datos, porque no los tengo. Me cuesta creer esos porcentajes tan altos.
Sí, la verdad que no conozco con exactitud. Pero lo que acaba de decir Carlos referente a la seguridad de los profesionales, a mí sí que me interesa. Ese es otro tema. Sin lugar a la menor duda, y a nosotros también, no solo nos ocupa y nos preocupa. Con respecto a todo eso, yo sí conozco, por ejemplo, que en la gerencia de Lanzarote hay un protocolo de actuación en esos casos que usted está diciendo. Y además me consta que en casi todos los hospitales de Canarias, digo que en todos, hay un protocolo de cómo poder actuar en esa situación. Son situaciones muy desagradables, situaciones que, bueno, afortunadamente desconozco los datos reales, digo, y no he tenido que padecer nada de eso, y entiendo lo que usted dice, que desde luego coincido totalmente en el magnífico equipo de profesionales que tenemos, y que desde luego la enfermería de Lanzarote, igual que los médicos, son unos magníficos profesionales, y como usted dice, cuando se entra allí, sabe cómo se conocimiento del traslado de denuncias, es una cosa generalizada. Yo no tengo esos datos y no le puedo hablar. Pero sí le digo que hay un protocolo que está colgado en la intranet, donde todo el mundo sabemos qué es lo que tenemos que hacer en el momento tenemos seguridad, evidentemente seguridad, pues habrá que ampliar más seguridad, pues no sé, digo, seguridad contratada externa para algunos casos determinados. Pues sí lo tendremos que analizar, si esos datos son como usted dice, y tenemos que aumentar más, pues lo tendremos que hacer, sin lugar a dudas. ¿Puedo hacer una última cuestión? Que es una cuestión que me planteé y yo creo que usted me va a remitir al famoso plan director, pero porque yo desconozco, desconozco muchas cosas de la realidad. Afortunadamente piso lo menos que puedo los médicos. Ahora me está tocando pisarlos todos. No he ido al hospital nunca, voy a ir la semana que viene. Pero lo que quiero decir es que me entero, claro, porque voy al centro de salud de Tías, me dicen... Es que es de los pocos centros de salud que tienen urgencia, yo no sé si estoy confundida, pero la gente del sur tiene que venir, hablamos de urgencias en el centro de salud, tenemos las urgencias del hospital, tenemos las urgencias en el centro de salud de Tías, ¿en el sur no hay urgencias? Pues el centro, en Playa Blanca hay un centro de urgencia que es mayor que el de Tías. Vale, porque estaba yo, y luego la parte del norte de la isla está cubierta con las urgencias, ¿hacia dónde van? Porque es que claro, yo me paro a pensar en núcleos como Costa Teguise, que tienen que venir a Arrecife. Porque en Teguise no hay nada. Precisamente ahora, como vemos la población que tiene en Costa Teguise, es una de las cuestiones que vamos a hacer, que es la ampliación del centro de salud de Costa Teguise. Ahora mismo digamos que está como un consultorio y se va a intentar que sea como un centro de salud para poder tener urgencias 24 horas, como existe en Valterra, como existe en Santa Coloma, como existe en San Bartolomé, que también vamos a ampliar ahora el centro de salud de San Bartolomé, y desde luego los puntos de atención continuada en la zona norte también vamos a hacer un proyecto para que mejorar Aría y Mala, que posiblemente el punto de atención continuada se vaya a poner en Mala. Todo eso está previsto porque no solo que lo diga el plan director, sino porque ya es evidente que hace falta. Es que hace falta, claro, porque es que yo lo hablaba el otro día y digo, ¿cómo que una persona de Aría tiene que ir para una urgencia médica, digamos, que no requiere... Todos creo que sabemos como culturilla popular que para una urgencia grave te vas al hospital, pero para una urgencia bueno, de todas maneras usted sabe también que en los centros de salud, aunque no tengan urgencia, en un momento determinado usted puede ir fuera de hora y le deben de atender, para una cuestión determinada, para una urgencia grave no, pero para una atención... Bueno, la urgencia es muy relativa para cada uno de nosotros. Es lo que le digo, pero sí es verdad que lo que queremos es que en todos los municipios de la isla, pues por lo menos el primer choque, digamos, la primera cura que se le puede hacer, pues debe existir puntos de atención continuada en todos sitios. Bueno, Ramos, vamos a darte un tiempo porque acabas de incorporarte. Hay una cuestión que la sensación de que la sanidad ha mejorado en los últimos tiempos, según el Centro de Datos del Cabildo. La encuesta insular. Sí, en la encuesta que ha hecho, pues por lo menos ya ha bajado entre las preocupaciones de los propios lanzaroteños. Esto no quiere decir ni mucho menos que no haya preocupación, sino que hay otros temas que preocupan mucho más que ahora que la propia sanidad. Pero bueno, en cualquier caso esperemos que se vaya en la tendencia a mejorar. Yo lo que siempre le digo, y se lo he dicho al gerente, que el problema que tiene Lanzarote es que cada vez también hay más gente y es muy complicado porque estamos constreñidos en un edificio, la mayor parte, incluso los centros de salud, pero el propio hospital general muy pequeño, como usted bien decía al principio de esta entrevista, y habrá que hacer reformas y mejoras
más allá de que tenemos que ir pensando en lo que yo creo desde hace ya 10 años, si se hubiera hecho caso a lo que muchos pensábamos, de que se tiene que pensar ya en la creación de un nuevo hospital general en una zona sanitaria distinta a la que está. Pues nada, efectivamente coincido con usted y ya le digo, y perdone que me vuelva a remitir otra vez al plan director, porque lo que está claro es que esto no vamos a hacer un planeamiento de cara a 15 años. Evidentemente en 15 años ya se quedará obsoleto eso que se va a hacer y en 15 años no se va a tener un nuevo hospital en caso de que se condicione, de que haga falta. Entonces sí sé, y además me consta que dentro del plan insular hay ya un suelo con uso sanitario, precisamente por si hiciera falta, que yo coincido con usted que sí hace falta, pero que no soy técnico urbanístico en el asunto, para poder sacar una ciudad sanitaria a las afueras de Arrecife. De cara al futuro, sobre todo, va a ser muy necesario, por no decir ya el presente. Don Erasmo García, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes y mucha salud para todos. Director del área de salud de Lanzarote. Carlos Insa, buenas tardes. Buenas tardes. También Erika Cerdeña. Buenas tardes. Y nosotros mañana volvemos y no es una amenaza.